hablando con el tema barra de defensa. Gloria al Señor. Barra de defensa. Y nosotros sabemos lo que es una defensa. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y el escritor nos habla de permanecer en la gracia de Dios y de no pecar delante de Dios. Este es el objetivo principal, de mantenernos firmes en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento existían órdenes de ceremonias y de sacrificio para que el hombre, cuando cometía algún pecado, pudiera redimirse delante de Dios. Se sacrificaba algún cordero, tórtola o palomino o otro animal sin mancha y sin defecto, con el fin de que el hombre se reconciliara con Dios. Y sabemos nosotros que esa ceremonia era sombra de lo que había de venir, era sombra de lo que Dios iba a proyectar en un futuro. Por eso nosotros podemos entender que estando presente Cristo, que se convierte en el mejor sacrificio, en la mejor ofrenda, en el mejor don que Dios le ha podido regalar a los hombres, por cuanto todos estábamos bajo maldición, Él se hizo maldición por nosotros. Gloria a Dios. Por eso el escritor habla de hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La idea es que nosotros podamos mantenernos firmes en los caminos de Dios, mantenernos, hermanos, guardados del mal, sin tocar lo que es inmundo e impuro. Pero hay algo que dice la palabra del Señor que es bien interesante. Pero si alguno pecare, no está dando licencia para pecar, pero si alguno pecare, porque sabemos, hermano, que no somos perfectos, sabemos, hermano, que estamos llenos de debilidades y estamos rodeados, hermano, de tantas flaquezas, pero de alguna manera, si alguno pecare, usted y yo tenemos un abogado, usted y yo tenemos a alguien que nos defiende, usted y yo tenemos a alguien que murió por nosotros y Él puede abogar por nosotros. Ahora, sabemos nosotros que un abogado terrenalmente estudia derecho para defender algunas causas. Por ejemplo, es difícil para un cristiano, siendo abogado, tener que defender a alguien que asesinó a alguien. Porque ¿cómo usted lo defiende? Usted le va a decir: mira, yo te voy a defender, pero vamos a decir que usted lo mató. Vamos a decir que usted lo hizo. ¿Y cómo fue que sucedió? No, él me quiso matar y lo mató, que defensa propia. Y el abogado va a armar una barra de defensa para tratar de librarlo a usted tal vez de 30 años, porque usted es culpable. Pero sabemos nosotros que el abogado tiene que estudiar las leyes correspondientes para poder hacer una buena defensa del acusado. Pero, hermano, le tengo para decir, nosotros éramos culpables, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos, hermano, justificación alguna. Pero le tengo una buena noticia: a Dios no le importó que yo estuviera en la condición que estuviera. Él armó una barra de defensa para mí. Él me justificó cuando yo no era justo. Por eso ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios, sirviendo a Dios, porque Cristo es nuestro abogado. ¿Y qué significa que Cristo es nuestro abogado? Hermano, el verso 2 lo aclara y dice:
dice, Él es la propiciación. Lo que aboga por ti y lo que aboga por mí es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es la ofrenda, hermano, que nos ha separado de este mundo y nos ha permitido estar en la presencia de Dios. El justo pagó por los injustos. El santo pagó por los que no son santos. El verdadero tuvo que morir por mentirosos. El fiel tuvo que morir por infieles. Sabemos nosotros, como dice la Escritura, que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Por eso Jesús dijo que Él vino para dar vida, para darla en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Él dice, Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Pero yo he venido para que tengan vida y esa vida la tengan en abundancia. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La Biblia nos dice que cualquiera cosa que pidiéramos de Él, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, la única manera de recibir el favor de Dios es cuando actuamos, es cuando hacemos las cosas que son agradables a Dios. Podemos pedir, podemos clamar, y como hacemos su voluntad, entonces tendremos lo que hemos pedido. Ahora dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Este es su mandamiento, hermano. No es una opción, no es si yo quiero, es un mandamiento. Hay que creer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en este nombre está la virtud, está la autoridad, está la unción, está el poder para perdonar todos los pecados. Por eso dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Y dice que en esto sabemos, porque Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? Por el Espíritu Santo. Es la única manera de saber. Ahora, Cristo intercedió por nosotros. Por eso la Biblia le llama a Él abogado, sacerdote, Hijo, Cordero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable. Él es el Rey. Él es también el abogado, la ofrenda, el sacrificio, el sacerdote. Él es todo. Por eso la Biblia dice que en Él estamos completos. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. No necesitamos más nada. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si yo tengo a Cristo, yo tengo la plenitud de la deidad viviendo en mi vida, y yo estoy completo. Así que nada me hace falta. Salvación tenemos en Cristo. Vida eterna tenemos en Cristo. Sanidad hay en Cristo. Libertad hay en Cristo. En Cristo estamos completos. Porque tenemos la plenitud de la deidad. El escritor de los Hebreos dice
Hebreos capítulo 7, verso 25 en adelante. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, porque tal sumo sacerdote convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo con su propia sangre una sola vez. El sacerdote del Antiguo Testamento, antes de ofrecer ofrenda por los pecados, él primero tenía que ofrecer por lo de él. De esa manera él podía ofrecer por el pueblo. Ahora, la Biblia nos habla de Cristo como el sumo sacerdote. Pero hermano, qué interesante, porque él es la ofrenda, pero también el que la ofrece. Él es el sacerdote, pero también es el cordero. Pero no solo eso, la Biblia dice que él es el juez, pero es el abogado. Por lo tanto, el que podía acusarte fue el mismo que te redimió del pecado y de la maldición de la muerte. Por eso conocemos que le estamos sirviendo a un Dios justo, que no merecíamos que Él hiciera lo que hizo por nosotros, pero lo hizo. En esto conocemos el amor de Dios. Nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el Antiguo Testamento lo que mediaba entre Dios y los hombres era una ofrenda, un animal. Pero en el Nuevo Testamento no fue un animal, hermano. Dios se preparó un cuerpo, Dios se preparó de una ofrenda sin mancha, sin pecado, sin delito alguno. El santo, hermano, murió por nosotros. Él es el que estaba ahora mediando entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios sino a través del mediador. Aquí no hay atajos, no se puede brincar por otro lado. Cristo es el único medio por el cual podemos llegar a la presencia de Dios. La Biblia dice: el cual se dio a sí mismo para rescatarnos a todos, y de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Él se entregó a sí mismo para rescatarnos, para libertarnos. La Biblia nos enseña que así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de la transgresión de lo que había debajo del primer pacto, los llamados recibieron la promesa de la herencia eterna. Era obligatorio y necesario que Cristo muriera, porque en el primer pacto estaba constituido que el hombre necesitaba, hermano, ofrecer una ofrenda. Por eso en el segundo pacto se dice nuevo, porque Cristo abrió un camino. Ese camino lo abrió por su sangre, y por eso tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de la sangre
sangre, y esa sangre todavía sigue fluyendo, y esa sangre todavía puede limpiar a los que se acercan, y esa sangre todavía está funcionando, y esa sangre está esperando por un pecador esta noche. Por eso dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Terrenalmente hablando, cuando alguien hace un testamento, nadie puede leer ese testamento mientras el testador está vivo. Por lo tanto, nadie podía hacer nada mientras el que dictó el testamento estaba vivo. ¿Quién dictó el testamento del Antiguo Testamento? Ahora entendemos que Dios le habló a Moisés y le entregó las leyes, y le dijo Jehová a Moisés que por esas leyes el pueblo tenía que regirse. Ahora vemos que el escritor de los Hebreos dice, porque mientras este testamento estuviera vigente, era necesario que el que dictó ese testamento tuviera que morir. Por esa razón fue que Dios se tomó carne, tomó sangre. Él vino como un hombre para poder redimirnos a nosotros, y con la muerte confirmar el Viejo Testamento y establecer el Nuevo Testamento con mejores pactos, con mejores promesas, con la esperanza de la vida. Porque intervenir la muerte del que dio el testamento, es decir, Jehová del Antiguo Testamento, tuvo que buscar una alternativa, manifestándose en carne. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso hubo muerte. Para poder invalidar el antiguo y validar el nuevo, tuvo que haber muerte. Por eso, para que un pecador tenga acceso a la presencia de Dios, tiene que haber muerte. ¿Y cómo yo voy a morir, predicador? Sencillo: sepultados con Él por el bautismo y resucitados, en el cual también fuiste resucitado. Es ahí donde nosotros morimos al pecado, pero también somos resucitados para vivir con Dios en una vida de justicia, santidad y separación del mundo y del pecado, y vivamos para la gloria de Dios, y vivamos para aquel que resucitó por nosotros. Ahora tenemos nosotros un abogado que hizo una barra de defensa a nuestro favor. Siendo culpables, nos hizo ser inocentes. Pero no solo eso, sino que tomó el lugar que nos correspondía. Cuando hablamos de la palabra propiciación, es la palabra griega asterión, que puede traducirse como apaciguamiento. Era la manera en la que Dios estaba apaciguando con nosotros su ira. En el contexto de la Biblia, la propiciación se refiere al acto de apaciguar la ira de Dios debido al pecado humano, reconciliar a la humanidad con Él y hacer una conexión profundamente con el hombre. Definitivamente Dios tuvo que justificarnos a nosotros, porque en nosotros no había manera de que fuéramos justificados. Pero la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
cuanto todos, aquí no hay nadie excepto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pregunta interesante: ¿cómo pueden destituir a alguien si primero no estaba en un lugar? Eso quiere decir que en Adán nosotros estábamos en un lugar establecido, y cuando Adán pecó, al destituirlo a él, todos también fuimos destituidos. Y le voy a decir, no pecamos a la manera de Adán, pero todos pecamos. Adán pecó a una manera, nosotros pecamos de otra manera, pero todos pecaron. Todos somos culpables. Pero gracias le damos a Dios que aun siendo pecadores, a su tiempo Jesucristo murió por nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del pecado, y pasó por alto el pecado de los hombres. Dios ignoró nuestros pecados para hacernos a nosotros redimidos de Él. La Biblia dice: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Para nosotros ser justificados, tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que creer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando alguno escuchare la palabra de Dios, su fe se activa, su fe comienza a crecer. La Biblia dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Usted sabe lo que está diciendo la palabra de Dios, que ahora nosotros tenemos que tratar de estar en Cristo, tenemos que tratar de permanecer en Cristo, para cuando Él se manifieste. Eso quiere decir que un día Él va a regresar, un día Él va a volver, y cuando Él vuelva, que yo no me vea alejado de Él, sino que yo me vea cerca de la presencia de Dios, sino que cuando Él venga, Él me diga: ven, entra a mi regazo, ven a mi gozo, entra a la salvación, ven a la vida. Porque, hermanos, no queremos ser avergonzados en el día del Señor. Por eso tenemos que arrepentirnos. Por eso tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios, que en su nombre recibamos el perdón de nuestros pecados y seamos limpiados y seamos lavados por la sangre, y aceptemos esta fe para que cuando Él se manifieste yo tenga esperanza. Por eso dice que
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía, extraviarse es perderse. Y si usted se pierde, porque usted perdió la dirección o el camino. Y todo el que se sale de este camino se extravía de la doctrina de Cristo, de la verdad que Él estableció, no tiene a Dios. Te alabamos, Señor. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que sigue a Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Pero el que se extravía, el que se pierde de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso Pablo entendió que su vida no le pertenecía. Cuando uno está en Cristo, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Yo no puedo vivir mi vida como yo quiera. Yo no puedo vivir a la manera en la que yo quiera, lo que yo diga. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo ahora en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Significa que ahora yo no voy a vivir para mí, ahora voy a vivir para el que murió y resucitó por mí. Ahora yo voy a vivir para Dios. Déjame decirle que hay gente que aunque se convirtieron, ellos están viviendo para ellos y están viviendo para el mundo y no están viviendo para Dios. Yo tengo que morir al mundo, pero mantenerme vivo para Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que están vivos para el mundo y han muerto para Dios. Yo quiero morir al mundo y vivir para Dios. Ya no vivo yo. Cristo es el que está viviendo en mi vida, dijo el apóstol Pablo. Y si Cristo está viviendo en mi vida, entonces yo estoy siendo dirigido, yo estoy siendo direccionado, yo debo de ser guiado. Por eso la Biblia dice, oh aleluya, que si alguno, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no vive según el Espíritu, que no es de Dios. Y dice que si en mi vida no está el Espíritu de Cristo, yo no soy de Él. Para yo ser de Cristo, yo tengo que morirme a mi propia carne. Servir a Dios no es una carga. Es el privilegio más grande que puede tener el ser humano. Por eso dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de la salvación es Cristo en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, a la verdad el cuerpo está muerto, pero vive a causa de la justicia. Por eso nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Cristo en nuestros corazones. Dice Pablo que para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Cuando recibimos su Espíritu, recibimos a Cristo.
Pablo dijo, yo no vivo yo, Cristo es el que está viviendo en mí. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La Biblia dice que no vivamos en el mundo como algunos que no tienen esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. No me debe dar vergüenza en Dios, porque yo tengo una esperanza de vida. Cristo es nuestro abogado. Él preparó una barra de defensa para defendernos aún de nuestra propia culpa. Por eso, abogado tenemos. Hay alguien que nos defiende. Hay alguien que pelea por nosotros. Hay alguien que está ahí velando por nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mi vida pasada quedó atrás. Todo lo que yo pude haber hecho en ese mundo queda atrás. Y nadie puede señalarme. Y si me señalan, yo tengo al único que no me señala, que es el que me defiende y es mi abogado. Póngase de pie. A alguien que nos defiende. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y ser bautizado en su nombre para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Una vida de santidad y separación del mundo. Yo quiero abrir este altar en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Para que todo aquel que quiera hacer un pacto con Dios, no con los hombres, un pacto con Dios, pueda pasar a este altar y decir: aquí estoy, Señor. Todo el que quiera hacer un pacto con Dios y quiera hacer vida con Dios, este altar está abierto. Pero el Señor te ama. El Señor te espera. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y para salvarte. Aleluya. Pecador, ven a tu Jesús.
El Señor, reconciliado con el Señor. Aleluya. Tal vez en este momento la puerta está abierta y se hizo un invitado y los invitados llegaron. Pero cuando Jesús esté en la nube, el que no está preparado, el que no se ha reconciliado con Cristo aquí en la tierra, se sonará la trompeta. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego los que están vivos, los que están adorando a Dios, los que han sido reconciliados con Dios, ellos serán retomados en la nube para ir con Cristo. Esta Venezuela, yo invité a una pozza, una pamatrena potla, me lege si va venir, su paquilla si no la viu, usted met côté ouye, usted met la caillou, su paquilla Christ la viu, ou pas réconcilier avec Christ les compétationner, ou pas capable aller. C'est pour ça que nous prêchons parole. Por eso hemos predicado la palabra. Creo que en esta noche no hay inglés y estamos hablando de dos idiomas. Por eso se le hizo el invitado. Pudieron entrar en la puerta, escucharon la palabra. Los vecinos que no están, también donde llega este micrófono, están escuchando la palabra. Pero habrá un día, no habrá tiempo. Oh, gloria a Dios. Oh, Shakabalayanda, no habrá tiempo, hermanos. Es ahora que tú tienes tu vida. Es ahora que tú puedes pasar hacia el altar. Oh, gloria al Señor. Tal vez nadie dice que llega a Cristo, pero Él hizo un llamado. Ya de ahí en adelante no es culpa del predicador, no es culpa del pastor que te está hablando, no es culpa del hermano Ezequiel que te invitó, no es culpa de este viaje que vino aquí en este lugar, que dejó todo lo que tiene que hacer y vino a traerte la palabra. De ahí en adelante usted tuvo oídos, se predicó la palabra, se hizo el llamado en dos formas. Si usted no viene, no te reconcilia con Cristo. Ay. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Esto es lo que el enemigo no quiere, que la palabra de Dios sea predicada. Pero déjame decirle, la palabra de Dios comenzó a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra, donde hay ser viviente, será predicado este evangelio. Hacemos el último llamado para entregarte el micrófono. Palabra de Dios en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si usted quando achena l'évangile là, usted choisi à ce jour, réconcilier ou pas se levar, après vous. Si o papai você, jodia, não parece com sa mãe. Si la mort visité, si mon Dieu vidéo parler, pas Dieu pas garder parole là. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Demos un aplauso por el predicador. Bonito trabajo. Alabado sea Dios. Que Dios siga bendiciendo a nuestro querido hermano Pastor Edward. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Aleluya. Y en este momento, amados hermanos, yo quiero permitir que mi esposa pase en este lugar. Palabra que tú me has traído en esta noche. Gracias, Señor, por cada hermano que ha colocado
aquí, Señor, y congregarse, Padre, en tu nombre. Mira, los vecinos están